pues bueno, al profesor lo tratan como el malo, como el villano, y eso pues no está bien, porque gracias a los maestros y los profesores de escuelas o universidades han logrado hacer que millones de sus alumnos despierten y se den cuenta de la realidad. Es cierto que hay maestros malos y hay maestros buenos, y esa película expone que todos los maestros son malos, haciendo la idea errónea que todos los maestros son malos. Y por culpa de esa idea, ya todo el mundo va a pensar que los maestros son malos. Es decir, esa película es como La Rosa de Guadalupe versión gringa. Si en esa película tan mierda hubieran puesto La Rosa de Guadalupe y su airecito, ahí en verdad se pasaran de lanza. Florecita, eso lo hubieran puesto a la película, se vería gracioso y a la vez más caguengue y más pendejo en esa película. Pero bueno, el argumento idiota que da el joven ateo en la película dice: la Biblia tiene razón y la ciencia no. O sea, ¿que la Biblia sabe más que la ciencia? Eso es un argumento tan estúpido y tan mierda que muchos cristianos y fanáticos religiosos creen que si van a la iglesia y rezan un chingo, su persona enferma o los problemas del mundo se van a resolver. Claro que no. Rezar y decir amén en Facebook no va a solucionar los problemas del mundo. No van a cambiar el mundo de un solo día con decir la palabra amén y rezos a lo idiota. Y rezando y decir amén no va a solucionar nada. Y sí, la Biblia es una mierda total. Es cierto que en la Biblia hay algunas verdades incómodas que se ocultan entre sus escritos, pero también hay pendejadas ridículas que en la Biblia exponen mucho a diario, como por ejemplo que el agua se hizo vino. Lógicamente eso es imposible, a menos que tengas una especie de nanobot que haga que el agua se haga vino, o una especie de líquido que lo viertes en el agua y el agua se hace vino, lo mejor. Pero ese argumento del vino, del agua, es un argumento tan estúpido que ya lo han sobreexplotado mucho en películas, en cómics y en muchas pendejadas cristianas, obviamente. Y sí, la ciencia sabe más que la Biblia, porque la ciencia ha investigado tantas cosas, ha investigado el origen de la Tierra y sus transformaciones, ha investigado las diferentes formas de continentes que ha tenido nuestro planeta Tierra a lo largo de sus milenios, y la ciencia ha descubierto galaxias, universos, planetas. Incluso aquí en nuestro planeta Tierra hemos descubierto, gracias a la ciencia, construcciones antiguas bajo el agua, pirámides extremadamente gigantes en el mundo, y la ciencia también ha investigado animales raros a lo largo de la historia. Y gracias a la ciencia se han descubierto los dinosaurios, la evolución del hombre y las miles de evoluciones que ha investigado la ciencia. Y sí, la ciencia tiene varias ramas, y gracias a esas ramas de la ciencia hemos progresado muchísimo. Ya sabemos que hay galaxias con sus planetas, con sus soles, con sus sistemas solares, con su vida extraterrestre. La ciencia ha logrado todo eso. También la ciencia ha logrado computadoras, celulares, robots, naves espaciales, colonias marcianas en Marte, que obviamente son ultra secretas, armamento láser, drones, energía ecológica y una gran variedad de tecnologías que la ciencia ha logrado. ¿Y qué ha logrado la maldita Biblia? ¿Qué ha logrado su maldito Dios de mierda? Lo contrario, lo que ha hecho la Biblia es muertes, guerras, masacres, nada más por la creencia de Dios. ¿Y Dios qué ha hecho?
nada bueno. ¿Por qué? Porque los clérigos han utilizado la palabra de Dios para robarse el dinero de la gente más jodida y de la gente más ignorante. Y por eso el Vaticano tiene tanto dinero que con ese dinero se lo gastan en construyendo iglesias gigantescas y caras. Y además, los malditos imbéciles del Vaticano protegen a sus pederastas católicos. ¿Eso está bien? No, eso está mal. Es decir, la Iglesia católica utiliza la palabra Dios para 3 cosas: robar dinero, lavarle el cerebro a la gente que hay un cielo y un infierno y que la gente tenga miedo, y 3, proteger a sus pederastas católicos. Es decir, que la Iglesia católica protege a sus pederastas católicos y los católicos mismos protegen a sus sacerdotes. Eso realmente es hipócrita y eso es realmente perverso. La Iglesia católica y su religión son una mierda en total. ¿Qué ha hecho la religión cristiana? Destrucción, odio, racismo y también la destrucción del conocimiento. Lo que han hecho los cristianos fue que los cristianos mismos, ellos destruyeron y quemaron la biblioteca de Alejandría. Sí, cristianos de mierda, ustedes mismos han quemado la biblioteca de Alejandría, una biblioteca que realmente tenía conocimientos de matemáticas, de física, de geografía, de historia y de diferentes temas y diferentes conocimientos. Y ustedes, los cristianos de mierda, destruyeron la biblioteca de Alejandría, y al destruir esa biblioteca, la Edad Oscura comenzó y la humanidad no pudo progresar en nada. Pero cuando la Edad Oscura terminó, empezó el Renacimiento, donde la humanidad por fin logró tener conocimiento, artes, y empezó a tener grandes inventores o filósofos en la edad del Renacimiento. Pero la religión católica siempre ha intentado parar el progreso. Lo que ha hecho la religión cristiana es destruir el progreso y parar el progreso del hombre y de la mujer también y de la humanidad también por igual. Y también la religión cristiana ha denigrado de una manera terrible a la mujer y a la humanidad en general. ¿Todavía creen que la religión cristiana es buena? Claro que no es buena. Recuerden las cruzadas, recuerden la destrucción de Alejandría, o sea, la biblioteca, recuerden la Inquisición y recuerden la invasión europea a América, en donde los europeos invadieron América y destruyeron la cultura de los americanos nativos. Les quitaron su oro, les quitaron su cultura y los obligaron a golpes a creer en un Dios que ellos querían que tú creyeras. Por eso la religión cristiana y la religión católica son las peores mierdas de la sociedad y de la humanidad. La humanidad tiene un problema grave, que es las religiones. Y la peor religión del mundo y de la humanidad es la católica y la cristiana, porque esas dos religiones han cometido grandes atrocidades contra la humanidad y contra el progreso. Y por culpa de esa religión católica y cristiana, la humanidad no ha progresado en nada. Por culpa de sus ideas de mierda, de que Dios existe, que el diablo también, que el cielo y el infierno, y que no sé qué, y que bla bla bla. Por esas ideas tan mierda, no hemos progresado nada. Pero algún día quizá la humanidad despierte y se dé cuenta que Dios nunca existió y que Dios jamás
resucitó porque Dios realmente está muerto. Ya se murió hace miles de años. Dios no va a volver, ya está muerto, ya se murió. Y cuando la humanidad comprenda que Dios ya está muerto y jamás resucitó, en ese momento la humanidad empezará a progresar a pasos agigantados. Y cuando la humanidad empieza a progresar a pasos agigantados, seremos capaces de conquistar todos los planetas del sistema solar, crearemos tecnologías más allá de los límites, crearemos naves espaciales para viajar en todos los rincones del sistema solar y seremos capaces de utilizar la tecnología robótica para el bien. Incluso nuestros avances tecnológicos del futuro nos ayudarán a vivir eternamente. La ciencia en el futuro va a ser un progresismo totalmente bueno, lo cual la ciencia va a desafiar a Dios y va a desafiar los límites de la humanidad. Pero bueno, los argumentos más estúpidos de esa película. Según esa película, si te da cáncer, tienes que ir a una iglesia y Dios te va a curar el cáncer. Eso es una pendejada absoluta. ¿A poco que si yo rezo, o voy a una iglesia, o voy a un concierto cristiano, me voy a curar el cáncer? Eso es una pendejada absoluta. Quizás se puede curar el cáncer, solo si fusionamos la ciencia con el naturalismo. Se podría lograr curar el cáncer. Sí se puede, es cuestión de lograrlo e intentarlo. Otro argumento más estúpido de esa película es que si no crees en Dios, te atropella un carro, y si crees en Dios te va a salvar la vida. Esa es una pendejada absoluta. En la vida real, si te atropella un carro, te mueres. Dios no te va a resucitar con un báculo. Dios no te va a resucitar con las esferas del dragón. Dios no te va a resucitar con el Edo Tensei. No, en la vida real, si te atropella un carro, te mueres y ya. Dios no va a venir a curarte, a salvarte la vida, no. Esa película muestra puras fantasías pendejas y ridículas. Otra pendejada de esa película es que si tu carro se descompone, pídele a Dios y Dios lo arregla. O sea, esa es una pendejada. ¿Sabes quién va a arreglar tu carro? El mecánico. ¿Y por qué el mecánico? Pues porque el mecánico ha ido a una universidad y en esa universidad le enseñaron cómo arreglar un auto, cuáles son las partes de un auto, cómo armar y desarmar un auto. Y ese mecánico, ya que se graduó de una universidad de automóviles, ese mecánico ya arregla tu auto. Es decir, si tu auto se te descompone, llévalo al mecánico, el mecánico lo va a arreglar por ti. Dios no va a arreglar tu pinche carro, eso es una mierda total. Es decir, es una pendejada creer eso. Vamos a suponer una cosa. Si a un cristiano de mierda se le descompone el carro en plena carretera y dice, Dios, arréglame el carro, sinceramente no lo va a arreglar. ¿Por qué? El carro se va a chingar. Ahí se va a quedar el carro varado en la carretera. ¿Y qué va a hacer el pinche cristiano? ¿Rezarle más a Dios a que el carro se arregle? Eso es una pendejada. Obviamente el cristiano tiene que ir con un mecánico a que arregle su auto. Eso es obvio. Otro argumento estúpido de esa película es que los cristianos son buenos y los ateos son malos. Eso es una pendejada total. Hay cristianos que son unos hijos de la chingada y hacen cosas muy malas. Y hay ateos que son buenas personas de buen corazón y tratan de hacer cosas buenas por los demás y por sí mismo. Y también hay ateos que han dado teorías muy buenas sobre el universo, su creación y demás. Gracias al ateísmo se ha podido muchas cosas. Y pues bueno, la segunda película, esa de Dios está muerto 2, sinceramente no la quiero ver. ¿Por qué? Es una pendejada. Yo sé, 3 o 4 o 5 películas, esto ya será el colmo, porque ya te darás cuenta que esa película ya es La Rosa de Guadalupe, versión gringa, versión película.